Existe mucho prejuicio de parte de los holandeses. Mucha gente no sabe ni siquiera dónde es Guatemala o creen Sí. que vivimos en los árboles. Que abríamos Facebook y todo el mundo así como, pero tenés Facebook. Antes que te convertiste en una versión de ti misma que no hubiera existido si te hubieras quedado en Guatemala. Bienvenidos a Premisas, un espacio para explorar historias, ideas y experiencias que transforman. Hoy tengo el privilegio de sentarme frente a una persona muy especial para mí, en lo particular, quien siendo muy joven dejó su país, parte de su familia y su zona segura. Una joven que se enfrentó a un mundo diferente, desconocido, a descubrirse quién era, descubrirse a sí misma y quién quería ser, que es lo más importante, y hasta dónde podía llegar. Creo que es una historia que nos puede dejar a todos, a cualquier edad, una lección de vida, que nunca es tarde para realizar un sueño y nunca es tarde para conquistar aquello que anhelamos en algún momento de vida. Hoy esa joven vuelve a casa, pero no siendo la misma. Tenemos el gusto de tenerla en Guatemala en esta oportunidad y regresa con una mirada no solo más amplia, sino que también con cicatrices que cuentan una historia y aprendizajes que no se aprenden muchas veces en un salón de clases. Es la experiencia íntima y la cruda vida la que cuenta una verdad. Así que en este episodio me acompaña y tengo el gusto y el agrado de darle la bienvenida a Lucille Prem, mi hija menor, mi burbuja de jabón, como en algunos momentos le he dicho. Gracias por acompañarnos, Lucille. Bienvenida a SET. Es un honor tenerte acá. Gracias, Pa. La verdad es que es un gusto poder compartir contigo. Qué bueno, qué bueno. Gracias. Bienvenida a Guatemala. De verdad es un honor tenerte acá después de, ¿qué? ¿Cuántos? 7 años de estar fuera. Sí, llevo casi 9 años, la verdad. Casi 9 Sí. años fuera. Contanos un poquito de tu historia para quienes no te conocen, un poquito brevemente. ¿Quién es Lucille? Pues, ¿quién soy yo? La verdad es que es muy amplio, ¿no? Pero, pues, así como tú comentaste, me fui de Guate hace mucho tiempo y la verdad es que siempre me hizo mucha falta. Guate siempre ha sido mi hogar y ha sido mi lugar de confort. Aquí es donde yo me doy a entender un poco más, me identifico con la cultura, pero a la vez esa experiencia de poder viajar a un país primermundista como Holanda. La verdad es que aprendí muchísimas lecciones. Durante ese transcurso, pues terminé la secundaria, entré a la universidad a estudiar, como tú sabes, diseño de interacción, que muchas personas se confunden cuando les digo diseño de interacción, ¿verdad? Ese es un término poco conocido, tal vez nos cuentas un poquito de término. Pues fíjate que es una carrera muy nueva. Lleva como 10, 15 años de existir en la universidad donde yo estudié, que fue la Academia Real de Bellas Artes en Holanda. Y pues más que todo es como una perspectiva de diseño, pero un poco más creativa, ya que fue en una academia de arte, ¿verdad? Entonces era como... La manera más fácil de explicarlo es como un arte contemporáneo involucrando tecnología. Ajá. 17 años. Tenías 17 años. Te vas a un país que no es Estados Unidos, no es España, que es por lo general pues lo que muchos jóvenes al salir del colegio tienden a buscar, o algunos países de Sudamérica. Holanda es pues, del otro lado del mundo, con un idioma que me llama la atención porque es un idioma que no es un idioma internacional. Me refiero a que no es un idioma de clase mundial. Sí, es muy, o sea, muy si local. tú hablas holandés, solo en Holanda te entienden. Sí. Si tú hablas inglés, pues te entienden en casi todo el mundo, pues es un idioma universal. Igual que el español, no sé, distintos, un francés o un italiano, pero un holandés es un idioma tan peculiar, dificultoso, muy similar al alemán en cuanto suena, pero definitivamente si no sabes hablar no tiene nada que ver.
te vas a los 10, o sea, sales a los 17 años, tal vez nos cuentas un poquito, estabas terminando el colegio en ese momento, y te vas a Holanda, que es un país un poco, pues no común en ese sentido, a buscar una experiencia de vida diferente y a prepararte para una carrera y para arrancar ahí sí que es encender tu velero, zarparlo en un mar y dar para adelante. Contanos un poquito de esa experiencia. Pues la verdad es que pues principalmente fue un cambio bastante drástico, ¿verdad? Porque como tú decís, el idioma y la cultura son completamente opuestos a lo que es Guatemala, ¿verdad? Porque la cultura holandesa es muy individualista, es muy fría, le diría yo. O sea, no fría en el sentido que son mala onda, sino más fría como en el sentido de que cada quien por sí mismo, aquí somos muchos de abrazar, allá es o manita o nada, ¿me entiendes? Hasta que ya estás en confianza. En cuanto al idioma, pues yo tuve la suerte de estudiar un poco el idioma antes de irme, ¿verdad? Tenía clases en línea con una maestra y pues me enseñó cómo decir hola, qué gusto, me llamo Lucille, la vaca es blanca con negro, ¿me entendés? O como una manzana. Pero pues como me tocó terminar el colegio allá en Holanda, ahí fue donde me golpeó lo más, pienso yo. Porque aprender holandés sí fue así un challenge, así bastante intenso. Más que todo porque no se parece ni al inglés ni al español, pero es como su propia cosa. Y cuando hablabas hace un momentito del tema cultural, por supuesto una cultura mucho más fría, mucho más distante. Sin embargo, hay algo que tal vez no lo mencionaste, pero que es algo real que todos viven, todas las personas que en algún momento salen o a trabajar o a estudiar fuera de un país, y es el tema que somos latinoamericanos. O sea, somos, y no solo latinoamericanos, somos guatemaltecos. Que ese choque que siempre existe, no solo en un país norteamericano, más que todo en un país europeo, de primer mundo, un latino abriéndose campo, estudiando, tratando de entrar. Contanos un poquito de esa experiencia de lo que siente un latinoamericano, un guatemalteco, al entrar a una cultura tan canche, digámosle. Pues la verdad es que sí existe mucho prejuicio de parte de los holandeses. Se pinta siempre como una cultura muy abierta, son de mente muy abierta en cuanto a muchísimos temas sociales. Pero siempre existe como digámosle, un tipo de elitismo en cuanto a cómo tú te ves, ¿me entendés? Entonces siempre te van a percibir diferente. Claro, son bastante abiertos y curiosos a entender quién eres y dónde vienes. ¿Qué sentías tú? Yo la verdad es que sentía mucha falta de Guatemala, no te voy a mentir. Me sentía un poquito alienada a mi situación, porque sentía como que no encajaba al 100% en el ambiente donde yo estaba. Más que todo al principio, ¿verdad? Porque después pues encontré a mi gente, empecé a estudiar arte y ahí es donde yo me empecé a expresar como mucho más abiertamente. Pero al principio siempre estaba un poco ese choque de sentir como que no encajo y tratar de pertenecer a una manera un poco excesiva, ¿me entendés? Pero dices, me llama la atención cuando dices, ok, empezaste a estudiar arte, estudiaste en la Real Academia de Arte, y tu comunidad era un círculo, al final de cuentas, de arte, artistas, creativos. De creativos, en donde, bueno, vas encajando en ese medio cultural, pero al final de cuentas estás no en esa burbuja, sino que estás al final en un mar. Y es una cultura totalmente diferente a Guatemala, y en donde estamos como marcados como guatemaltecos. O sea, y mucha gente no sabe ni siquiera dónde es Guatemala, o creen que vivimos en los árboles, no sé, en la selva o lo que sea. Fíjate, así paréntesis, perdón que te interrumpa. Fíjate que tuve una experiencia exactamente así. Más que todo cuando estaba terminando la secundaria. Que pues como yo tuve el honor de pues, viajar con mi hermana y con mi mamá, ¿verdad? Yo no me fui solita a Europa. A mi hermana y a mí nos pasó lo mismo, que abríamos Facebook en Google, pues. Y todo el mundo así como, pero tenés Facebook. Y era así como, pues sí, como así. Decían, pero es que una vez nos preguntaron, pero ustedes no viven en árboles. Y yo así como, a la mar, o sea.
sí existe un poco de ignorancia en cuanto a todo el contexto que no es Europa, ¿me entiendes? ¿Qué siente un guatemalteco en ese momento? ¿Cómo manejas eso? ¿Cómo manejas, porque de alguna manera es una exclusión, es una, eh, tal vez, no lo quiero poner como una depreciación, pero sí, de alguna manera es, yo creí que, ¿verdad? O sea, Que éramos monitos. que éramos monos, que somos monitos. ¿Cómo manejas eso? Me refiero más a una edad tan joven, pues siendo en tus pre-20s, saliendo del colegio. ¿Cómo manejas ese sentimiento? Pues fíjate que yo siempre he sido mucho de como que verle todas las caras a una situación. Ok. Y me gusta mucho como el entender que hay dos maneras de reaccionar ante una situación así. Te la puedes tomar de una manera ofensiva o hasta como despreciado, como tú dijiste. Que la primera impresión siempre es un poco un choque, ¿verdad? Que siempre es eso como de sentirte como de menos, pero a la vez es también de entender que viene o de un punto de curiosidad o de ignorancia, ¿me entiendes? Y ahí queda en ti si tú decidís como le voy a compartir un poco más de Guatemala y de mi cultura y de dar a conocer en realidad lo que significa ser un chapín, ¿me entendés? Y no dejarle con la idea de que somos bonitos, tomarlo como un poco de chiste, ¿me entendés? Porque al final, si tú te quedas con esa sensación de desprecio, a la única persona a la que le está afectando es a ti, ¿me entendés? Porque ellos siguen con esa mentalidad de pues al final yo pregunté, pues y mi pela, pero la que marca sos tú, ¿me entendés? Mira, hay muchos casos, o sea, y parte de esta conversación es, existen muchísimas personas que salen del país por cualquier razón. En algunos casos es por estudiar, por superación, generalmente por superación, en cuanto a trabajo, en cuanto a estudio o en cuanto a un máster o lo que sea. Sin embargo, creo que todos los cambios al final nos hacen, tienen una percepción, un efecto en nuestro ser. Vivimos rodeados de una atmósfera y creo que la atmósfera al final tiende a generar una influencia sobre nuestro carácter, sobre nuestra visión de vida y sobre nuestra expectativa de vida también. Sí. ¿Hubo alguna versión de ti que tú crees que apareció después de vivir tantos años en un país europeo, en Europa, fuera de la cultura guatemalteca? ¿Hay algo que nació ahí, por un lado? Y te voy a tirar de una vez la segunda pregunta, y es algo que desapareció. ¿Qué crees que, me refiero a que si te hubieras quedado en Guatemala, ¿sería esa misma versión? ¿Qué fue lo que crees que nació, o esa semilla que allá se depositó y germinó en algún momento? Y seguramente creo que hay alguna semilla que también murió. Sí, por supuesto. Pues la verdad es que todo iba con mucho, como a la mano del lapso de tiempo que tú vas como viviendo, ¿verdad? Porque quiera que no, en el ambiente que estés tú vas evolucionando como persona. Ahora enfocándome a qué germinó de mi experiencia de salir de la mentalidad de Guatemala a la mentalidad de Holanda, pues claramente se me ve en la piel, ¿no? Empezando por, pues empecé a expresarme de maneras muy diferentes. Entonces yo descubrí las modificaciones corporales, por ejemplo, entonces me empecé a tatuar, ¿verdad? Y eso es algo que yo sé que si yo me hubiera quedado en Guatemala, yo nunca hubiera llegado a estar tan tatuada como estoy hoy, ¿me entiendes? Que no sé si es bueno o malo, pero al final es mi medio de expresión. O sea, yo para hacer un video en la universidad, por ejemplo, para un proyecto que hice, pues me tapé los tatuajes con maquillaje. Y me sentía muy alienada en mi cuerpo, o sea, demasiado. Entonces, yo siento que ese medio de expresión y de entender que uno tiene una libertad de expresión mucho más extensa de lo que te pinta una sociedad guatemalteca, pongámosle, es algo que yo logré solo darme cuenta estando allá, ¿verdad? Y pues al lado de eso, como para combinar un poquito lo de que se me fue y que se me agregó, creo que ese es un tema que me impactó muchísimo en ese tiempo, fue el tema de seguridad, que yo podía salir a la calle a las 2 de la mañana en mi bicicleta y que estaba tranquila, ¿me entendés? O sea, siempre hay que tener cuidado porque siempre me sale algún loquito, pero tenía yo la libertad de poder estar en la calle, de poder salir vestida como a mí me gustara, ¿me entendés? De no sentir
como ese miedo subconsciente que uno Sí. vive saliendo a caminar en la calle de Guatemala, por ejemplo. Eso sí siento que fue algo que me quité, como que si me arrancaran una raíz, así, o sea, darme cuenta que no tengo que estar tan pendiente de quién viene atrás mío, o de Ujú. poder salir a caminar con los dos audífonos puestos, ¿me entendés? Esas son cosas que yo tenía muy encarnadas de Guate. ¿Tú sientes que te convertiste en una versión de ti misma que no hubiera existido si te hubieras quedado en Guatemala? ¿O crees que al final hay un destino marcado como para cada quien que no importa dónde, siempre lo vas a perseguir? Pues fíjate que yo no creo que las cosas estén escritas en piedra. Ujú. Yo pienso que cada quien es muy libre de escoger su propio destino y yo creo mucho en la acción y consecuencia. No es tanto de que estuvo escrito así, sino que como yo decidí hacer esto, Mm. tuvo una repercusión en mi vida, ¿me entendés? A corto plazo o a largo plazo o como sea. Entonces siempre como que, obviamente, pues si yo me hubiera quedado en Guatemala, no sería la persona que soy hoy, porque logré experimentar con Claro. muchísimas más cosas y oportunidades y materiales y lo que sea, que aquí en Guatemala yo no me hubiera encontrado, ¿me entiendes? ¿Hubo alguna reinvención en ti? En el momento de, ¿tú crees que has pasado el proceso de reinventarte por necesidad de tener que hacerlo? Me refiero, por ejemplo, hablábamos hace un rato del tema cultural, ese choque cultural entre países. Sí. Hablábamos de esa inclusión social, hablábamos de, bueno, el lenguaje, un montón de barreras, pero en algún momento diseñaste una reinvención de ti. Creo que esto es algo que nos pasa a todos mientras vamos creciendo al final y nos vamos convirtiendo en cada vez más adultos. Te toca ir reinventando más en un mundo en donde hoy estamos en un mundo en donde la reinvención es obligatoria. Ujú. El negocio, la empresa que no se reinventa, al final de cuentas, el Blockbuster, no sé si te acuerdas cuando era chiquita, pero teníamos Sí. aquella colección de videos en VHS, de aquellos Ajá. casetotes, se tendió a reinventar y a hacer un streaming, y Ujú. quien no se adaptó a esa reinvención, al final de cuentas falleció. Ujú. Eso nos pasa como seres humanos. Sí. Tenemos la obligación de irnos reinventando y adaptando sin, ojo, perder la identidad. Ujú. Me leíste la mente. Justamente te iba a decir, o sea, yo creo que al final la esencia de quien uno es, Ujú. como que va en esa evolución, ¿verdad? Pero no se reinventa. Pero la manera en la que tú la presentas, sí se reinventa. Y ahorita la verdad es que me acordé de una historia que tú me contaste cuando tú eras chiquito y que vivías en la granjita todavía. Me acuerdo que tú me contaste que tú hacías esas t-shirts y que les dibujabas un conejo, era una calavera, creo yo. Ponele, o sea, siempre tuviste... Calaveras no, pero... No, era una calavera, Ajá. como una marca de skates que Sí. tenías. Ah, ya. Ajá, ya te acordaste, Sí, ajá, sí, sí. era algo así como un muñequito, ¿verdad? Pero entonces ponele, o sea, desde ese niño Rafa que estaba pintando sus t-shirts, ¿me entendés? La esencia de seguir perseverando y haciendo tú tus cosas y de crear cosas, al día de hoy pues la ves en tu empresa, ¿me entiendes? O sea, tú desarrollas unos proyectos que son impresionantes, que al final de cuentas tienen mucho diseño, mucha creatividad. O sea, esa esencia nunca se perdió, ¿me entendés? Pero la manera en la que tú te has presentado ha ido evolucionando, así como me ha pasado a mí, por supuesto, ¿verdad? O sea, yo, pues para darte así como un ejemplito, Claro. como te dije, cuando recién llegué a Holanda, pues como que luché mucho por pertenecer, porque era esa sensación de como que es que me siento como muy fuera de lugar, entonces como que tal vez tengo que cambiar partes de mí para como que me traten de igual, ¿me entendés? Y al final te das cuenta que eso es medio pérdida de tiempo porque pues tú vas a atraer a tu gente y te vas a rodear de la gente que tú decidas, ¿me entiendes? Lo que tú emanas, tú lo atraes, ¿me entiendes? Entonces, fijo, me reinventé de la manera, ponerle quién soy hoy. Ahorita, como te estoy platicando, no platicaba así cuando tenía 15 años, obviamente. Pero genial, y me encanta lo que dices. Y me trae a la mente, bueno, estamos hablando ahorita de una reinvención o una reconstrucción. ¿Tuviste algo que deconstruir de alguna raíz latinoamericana o guatemalteca que tuviste que desenraizar para poder
estar en un país de primer mundo, estudiando y peleando esa batalla de interacción? Pues fíjate que, como te mencioné anteriormente, un poco más que todo el tema de seguridad, ¿verdad? De yo poder salir a la calle y estar tranquila y cómoda, de no estar con miedo todo el tiempo. Pero así como en un ejemplo un poco más gracioso, ¿no? Sería como que los latinoamericanos, perdón, somos como muy ruidosos. Y en Holanda todos son como calladitos, calladitos. Entonces, yo me acuerdo, durante los primeros meses fuimos al súper con mi mamá y mi hermana. Y mi mamá y mi hermana y yo platicando, y que voy a ir por los huevos, que voy por el cereal, no sé qué, nos escuchaba De desde el góndola a otro lado. góndola, te gritas, ya Ajá. llevo la carreta. Literal, o sea, era como que, mamá, ¿eran huevos o no? Y todo el mundo se nos quedaba viendo así como, pero ¿y estos quiénes son? ¿Me entendés? Porque allá todos van como cada quien en su carretita y el niño paradito al lado y nosotras haciendo el gran mercado, ¿me entendés? Porque es como parte de, o sea, somos como más ruidosos, más expresivos y allá como que la gente se asusta cuando yo muevo mucho las manos, ¿me entendés? Entonces, ese tipo de cosas sí me tuve que como bajarle al tono, ponerle. No diría como arrancar la raíz, pero como bajarle un poquito al tonito para que la gente se acostumbrara un poco a mi personalidad, pongámosle. Sí. Genial. Regresando un poquito al tema de tu carrera, hablemos un poquito del arte, las diferencias del arte. Guatemala, somos un país muy artístico, muy artista. Sí. Hay mucho arte en Guatemala, hay una gran mayoría de artesanos al final, que todo esto se convierte en parte de un lenguaje de país, que creo que Guatemala tiene una riqueza cultural bárbara. El arte también, creo que hay artistas muy reconocidos en Guatemala y creo que a nivel de Centroamérica es una potencia artística, sin duda lo diría, en donde Guatemala pues figura y tiene un lugar preponderante en cuanto a arte a nivel centroamericano. Sin embargo, contanos un poquito tú, que fuiste a estudiar arte fuera y pues tienes una carrera artística, ¿cómo concibes, después de estar años trabajando y estudiando este tema? Estudiaste también en Barcelona, estuviste en Barcelona un año y pico, y luego regreso en La Haya, en Holanda, que es como la parte central del tema de arte. ¿Qué diferencias ves en Guatemala y cuál es tu opinión? Me encantaría oír para una comunidad artística en Guatemala esas diferencias. ¿Cómo lo ves? Pues fíjate que en Guatemala siento que la temática en sí es bastante tradicional. O sea, ves mucha figura femenina, pero de una manera abstracta, que eso es lo que me agrada a mí, que no es full impresionismo, pongámosle, o un realismo así. Se utiliza mucho color también en el arte guatemalteco, eso sí me he dado cuenta así ampliamente. Siempre es como mucho más expresivo, lleva un poco más de emoción como on your face, ¿me entiendes? Lo que yo percibí mucho del arte allá en Holanda es que se convirtió muy contemporáneo. Entonces, al yo estudiar en una academia de arte, ¿verdad? Me percaté que pues, la manera de expresar de las personas llevaba otra gama de emociones. Entonces, ponerle acá se celebra mucho la vida, me he dado cuenta. Y aunque la temática de un cuadro sea más pesada, siempre va a llevar como un poquito de emoción, como de exalto, ¿me entendés? Allá empezamos a ver mucho como performance, que sería como un tipo de actuación, pero no tan teatral, ¿verdad? Y siempre empezaron con todo lo que era como noise, que es literalmente ruido, pero ya es como un género musical, ¿me entendés? Y la manera de ellos expresar todo ese tipo de cosas era mucho más impactante, como mucho más... O sea, tú entrabas y sí sentías como una taquicardia de estar en ese espacio, ¿me entendés? Que es algo que aquí en Guate siento que sería muy choqueante para una audiencia guatemalteca, ¿me entendés? ¿Cómo defines el arte? ¿Qué es arte para ti? Uy, eso está Ahorita difícil. que hablas de choqueante, perdón que te No, la tiré así, bien. pero hablas de choqueante y generalmente se habla de arte cuando algo emite una emoción. Exactamente. Eso es lo que como yo definiría arte, ponerle. O sea, yo tengo muy marcado la diferencia entre diseño y arte, ponerle. El diseño es para que se vea bonito,
tiene un propósito, ¿me entendés? Y una función. Una función, exacto. Porque o sea, diseñamos al final en pro de una función y en pro de un propósito. ajá, exacto. Pero a la hora de tú hacer una escultura o un cuadro o algo más en categoría de arte, pongámosle, viene mucho más de adentro tuyo. Es un medio de expresión sin filtro, diría yo. Cada quien encuentra su medio, su material, y al final estás emitiendo tú una emoción que, ponele, si yo hago un cuadro en el cual yo me sentía completamente feliz. A mí lo que me encanta del arte en sí es que para mí eso puede significar algo, pero para ti puede ser algo completamente opuesto. ¿Y has tenido alguna experiencia negativa en cuanto a la percepción del arte en algún caso de tu experiencia? Ponele como, pues en la universidad me tocó hacer una gama de proyectos, desde las cositas más tontitas hasta proyectos con mucho más elaboración, ¿verdad? Y pues uno de los proyectos donde más shock hubo o más choque con mis profesores, ponele por ejemplo, ¿verdad? Que eran todos pues europeos, hombres, ¿verdad? Y yo siendo una mujer latinoamericana, pues yo traté de expresarles un poco lo que se sentía caminar en una calle en Guatemala, pues expresarles un poco esa sensación de miedo subconsciente que tiene uno, ¿verdad? Y es que la estoy pintando como que Guatemala fuera aquel lugar letal, y no es la idea, ¿me entendés? Solo es que a la hora de yo compartir con un holandés las noticias, ponele que yo les abro la prensa libre y les digo, mira, es que esto es lo que uno lee, pues esto es lo que uno le pone en día a día. Me dicen, mano, parece de película. Y yo, eso es lo que como que me choqueó. Y dije yo, pues a la hora de ser artista, pues la idea es poder expresarles yo esto sin tener que enseñarle a la prensa libre, ¿me entiendes? Entonces decir así como, mira, o sea, yo quería recrear como un espacio en donde ellos pudieran entrar y sentir como un poquito de un miedo subconsciente, pero no sentirse como amenazado completamente, sino que solo como una incomodidad. Y yo trataba y trataba tanto de expresarles esto, y ellos lo simplificaban de una manera como que no valía la pena ese concepto, ¿me entiendes? Y en esos 9 años fuera del país, ¿crees que existe o existió alguna narrativa que murió en esa trayectoria o ese camino de 9 años? ¿Narrativa en cuanto a mi persona? Sí, en cuanto a cultura, en cuanto a creencia, en cuanto... Ajá. Pues personalmente, pues sí cambió muchísimo, ¿verdad? O sea, mi perspectiva en cuanto a cómo percibo a las personas es completamente diferente. Aprendí a no leer tanto el físico, sino a dar la oportunidad de entender a una persona, ¿me entiendes? Que siento que eso sí fue algo que noté mucho al regresar aquí en Guate. Ponerle las apariencias ahí en Holanda son algo que no se lo toman tan en serio. O sea, cuesta muchísimo ver a una mujer en tacones, por ejemplo, ¿verdad? Y pues a la hora de estar acá, todos como que se presentan de una manera más agradable, ¿me entiendes? Para darte un ejemplo como más gracioso, ¿verdad? Que eso se lo cuenta a todo el mundo y siempre se matan de la risa. Aquí todo el mundo huele delicioso. Te lo juro. O sea, yo a donde sea que entres, todo el mundo huele bien. Están limpios, bien peinados, ¿me entiendes? Quien sea, van a oler bien. Allá en Holanda, estos son temas por los cuales ellos no le ponen coco, ¿me entiendes? Entonces como que tú te subís al bus y es como un cebollazo, así, ¿me entiendes? O sea, claro, para ti son... Ahora, ¿qué te llevó? Ok, 9 años fuera, ya nos contaste, ya platicamos un bonito tiempo de la experiencia y toda esa narrativa. Sin embargo, ¿estás de regreso en Guate? Sí. Hay un gran porcentaje de la población que sale a estudiar fuera, no digamos trabajar. Quien sale a trabajar fuera yo creo que no, o sea, no tengo el dato, pero yo no sé, tal vez regresa por obligación o por ley o por algo así. Bajo el porcentaje Sin que embargo, regresa. el estudiar, que ese es mi punto acá, y es los jóvenes que salen a estudiar fuera, que salen a estudiar del país, la mayoría, yo te diría que 9 de cada 10 se quedan fuera. ¿Por qué? Porque empiezan a perder, y por eso hablamos en toda esta introducción de las semillas que germinan, las semillas que mueren, y esa semilla que germina se empieza a robustecer ya en un árbol, y la otra se vuelve una plantita ya un poquito más raquítica, y entonces al final de cuentas se empieza a generar una nueva identidad fuera.
9 años después, pues bueno, hoy estás acá, estás en set y esa es la prueba fehaciente que estás en Guatemala. Recién tienes poco tiempo de haber regresado. Sí, como un mes y medio más o menos. Ajá. ¿Qué te tomó o cuál es la diferencia? ¿Por qué Guatemala, de nuevo? Yo amo Guatemala, pero cuéntame, ¿por qué Guatemala? Pues la verdad es que yo dejé una gran parte de mí en Guatemala. Uh-huh. Esa esencia de ser chapina nunca se me va a quitar. Uh-huh. Y otro aspecto súper relevante para mí, que irónicamente, pues últimamente no he podido disfrutar mucho, es el tema de la comida. A mí me servís un tamal y yo soy la persona más feliz del mundo. Te lo juro, me voy a comer un chuco, ¿me entendés? Pero tanto el arte culinario de las calles de Guatemala o algo más típico como un restaurante... Es que hay arte hasta ahí, ¿verdad? Exacto, ¿me entendés? Pero es que la comida que yo me disfruto en Guate es otro calibre. O sea, puedes ir hasta un restaurante súper bonito o irte a comer un chuco de carreta que te lo vas a disfrutar de una manera excepcional, ¿me entendés? Y eso me hacía mucha falta. Y la cultura, y quiera que no, pues también dejé una gran parte de mi familia, ¿verdad? Pues te dejé a ti, está mis abuelitos, ¿verdad? Mis primos, o sea, todo eso, ese núcleo me faltó mucho cuando estaba allá. Sí me sentía un poco sola en ese sentido. Y al regresar, esa Lucille que regresa, ¿qué te impactó o qué te desconcertó de Guate? No sé si desconcertó, pero el progreso de la ciudad de Guatemala es exponencial. O sea, yo tengo la bendición de poder venir cada año o cada 2 años, ¿verdad?, de visita. Y pues cada vez que vengo es una ciudad nueva, ¿me entendés? O sea, empiezo a ver construcciones nuevas, edificaciones, ¿me entendés? Como, pues el tráfico, obviamente, es algo que choquea, porque yo en Holanda me movía en bicicleta, me movía en tren, ¿me entendés? A ir a visitar a mis familiares era en tren. Que es algo que tenemos que aprender como ciudades en crecimiento de los países de primer mundo. Sí, claro. eso sí. Ajá. La verdad es que sí, porque aquí yo veo que implementaron la ciclovía, por ejemplo, ¿verdad? Pero no es como que se utilice diariamente. O sea, lo veo más en pasos y pedales. O de vez en cuando ves a la gente que sale a hacer ejercicio. Sí, no es un proyecto. ¿Me entendés? En cambio, si salís en carro, o sea, de aquí a carretera te haces 2, 3 horas. Cuando era chiquita y subía al colegio, era culturalmente. media hora. Culturalmente, pues, no sé si hubo mucho shock. Que ¿Es la misma Guate que dejaste hace esa cantidad de años? 7 años, 9 años. Pues fíjate que sí y no. Sí, porque siempre se mantiene la esencia guatemalteca, o sea, lo que nos hace la herencia maya, ¿me entiendes? Por ejemplo, eso es algo que siempre ha sido muy presente en la cultura guatemalteca. Pero a la vez yo veo que hay mucha influencia americana en la cultura. ¿Hay más ahora? Sí. ¿Que hace 7 años atrás? Sí, siento que eso sí ha ido creciendo muchísimo con el tiempo. Cada año pues se ve mucho más la influencia americana o pues gringa en Guatemala. En lo que se ve en TikTok. Hay más guatemalans que antes. Pues fíjate que de vez en mes se encuentra uno ahí. No, pero sí, la verdad es que eso sí siento que influenció mucho la manera en la que pues, la gente se mueve. Los centros comerciales son una magnitud agresiva, ¿me entendés? Claro. Que las pantallas, las luces, todo eso viene muy influenciado de la cultura gringa, pienso yo, ¿verdad? Claro. Porque sí. Y retomando el tema del arte y de vida, que si pudiera representar en tu vida, y esto es, creo que es algo interesante, lo que un retito ahí que te voy a tirar, y es, si pudiera representar en tu vida como una obra o una pieza de arte, como esta, como cualquiera, ¿qué estaría pasando en esa imagen, en ese cuadro hoy? Como si pudieras pintarte o hubiese una obra de arte que te representaría en tu vida hoy después de esas transiciones, esos aprendizajes, procesos. ¿Cómo sería tú, que eres artista, cómo sería esa obra de arte? ¿Cuáles serían, te la tiro acá, cuáles serían las luces y cuáles serían las sombras de esa imagen? Uy, la verdad es que está complicado, ¿verdad? Porque normalmente te tomas días pensando en una hora así. Pero si te tuviera que
describir así es lo más gráfico posible un cuadro que describiera quién es Lucille hoy en día, creo que pues llevaría muchas sombras oscuras en el fondo, representando pues los momentos que me han construido y que me han llevado a ser quien soy yo el día de hoy, ¿me entendés? Porque quiera que no, no solo son las alegrías las que valen. O sea que no tenemos que olvidarnos de esas cosas. No, exacto. Porque muchas veces está ese argumento de todo lo que, las pruebas y las demás, dejarlas en el olvido y enterrarlas, meterlas en un baúl y te vas al mar. No, para nada, yo pienso lo opuesto. Es lo que te construye. Exacto. Es lo que tienes que voltear a ver y decir, te va reconstruyendo de ahí. cada vez. Ajá, ¿me entiendes? O sea, el poder de tú ver esas sombras no como monstruos, sino como momentos que tú lograste superar, ¿me entendés? Que te llevaron a ser mejor o que te llevaron a ser más creativo o más abierto. O siempre sacas una lección de las cosas, ¿me entendés? Y algo que tú recalcas siempre es, no, nada es para siempre, ni lo bueno ni lo malo. Entonces de eso siempre hay que sacarle como el jugo, ¿me entendés? Porque al final uno aprende de todas las situaciones. ¿Y las luces del cuadro? Las luces del cuadro, pues creo que le pondría mucho color. Así como un arco iris entero así en... A mí me gusta mucho dibujar rostros un poco abstractos, no realistas, tal vez no como humanos, sino como criaturescos, pongámosle. Pero siempre estás vestida de negro, ¿por qué tendría el cuadro color? Porque siento que mi personalidad lleva mucho color. Yo me he visto mucho de negro porque... es que sí, yo me he visto mucho de negro porque me gusta el look, me gusta como el aesthetic, digamos, la verdad, las uñas rojas, de decoraciones así metálicas, que no sé qué, pero porque me gusta ese tipo gótico, digamos, la verdad. Pero en cuanto a mi personalidad, yo siento que lleva mucho más de lo que tú ves en persona. Y eso es algo que siempre me han comentado también. Es como que, Alex, que tú me dabas miedo cuando te conocí, pero es que sos re buena onda. Entonces siento que al hacer un cuadro que me represente, pues tiene que tener el negro y el rojo. Sí, ¿qué le dirías a los jóvenes que de alguna manera, pero creo que todos hemos pasado esos procesos de vida, más pues, siendo jóvenes, en donde nos volvemos, nos tratamos de pintar de una fachada negra, de una fachada donde pues, no quieres enseñar realmente mucho quién sos? Tal vez, ¿cuál sería tu consejo? Me sorprendió lo que me dijiste, realmente ahorita no me esperaba esa respuesta de un cuadro lleno de color, pero al final creo que ese color es lo que nos lleva, es el espíritu, es lo que aprendemos en la vida. Creo que las sombras, al final de cuentas, lo que hacen es, me encantó tu analogía, y es hacer, simplemente resaltar las luces y el color en una obra de arte, ¿verdad? ¿Qué consejo le darías a la juventud, o pues a alguien en esa etapa de vida? Pues honestamente, lo mejor que yo le podría decir a alguien es sé tú mismo y que te valga lo que la gente diga, ¿me entiendes? Yo sé que es mucho más fácil dicho que hecho, obviamente, pero siento que al final cuando tú te empiezas a expresar de la manera que tú quieres y que tú empiezas a darte cuenta de quién tú eres de verdad, y... ¿sí? No, perdón. Y pues en momentos en donde tú empiezas a dudar mucho de quién tú eres, ahí es cuando tú más tenés que explorar en vez de limitarte, ¿me entiendes? Genial, y es que cuando hablas de ser tú mismo, no solo es ser lo que estás sintiendo hoy ser, sino que al final de cuentas hay un proceso de autoconocimiento, número uno, de espiritualidad, de trazar una meta también y de tener un objetivo, porque entonces vas generando una identidad en pro de algo. O sea, es tener una premisa de vida y ir en pro de eso, ¿verdad? Sí, exacto. Creo que es importantísimo. Lucille, de verdad, gracias. Fue interesantísimo. Me fue el tiempo volando. De verdad que nos dan horas platicando, cenando o compartiendo cosas, pero quería tener la oportunidad de invitarte a set. Es raro a veces tener a papá e hijo hablando en cámaras, pero creo que al final es enriquecedor, un testimonio de vida en donde podamos aportar algo y influenciar de alguna manera positiva a los demás. Gracias por permitirnos en este espacio, pues lleno de honestidad de tu parte,
vulnerabilidad, claridad también, en donde escucharte nos obliga a recordar o reconfirmar que la vida no camina nunca en línea recta, la vida nunca es lineal, tampoco es vertical, ni es diagonal todo el tiempo, sino No, que es una montaña rusa. claro, la vida al final de cuentas es una serie y un cúmulo de emociones que lo importante es recordar, tener claras cuáles fueron esas sombras, porque es lo que nos construye y que al final de cuentas nos da ese carácter. La vida está hecha de transiciones constantes, algunas nos impulsan, otras nos llegan a quebrar, pero al final de cuentas se trata de que todo nos construya. Y sobre todo que muchas veces la identidad no es una bandera, en este caso, no es una bandera de una región, de un país, ni tampoco es un lugar, ni una cultura. Creo que al final la identidad es esa esencia que permanece entre lo que fuimos, entre lo que aprendimos y lo que elegimos ser, que creo que es lo más importante. Es esa visión de querer ser algo más y querer tener claro la noción de a dónde quieres llegar. Así que esto fue Premisas, un espacio para pensar, sentir y abrir un poquito las conversaciones al más allá que transforman y edifican la vida de cada uno de nosotros. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Bienvenida y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Pa.